Muy bien, pues buenas tardes a todos a un nuevo webinar de la comunidad Emocionándote y del Instituto Homoconciencia, sintiendo, compartiendo y gestionando emociones. Ya sabes que no todos los meses, no siempre podemos, pero casi todos los meses, o al menos 8 o entre 8 y 10 veces al año hacemos estos seminarios online gratuitos en los que hablamos de inteligencia emocional, de gestión de emociones, del coaching, de humanística, ¿no? De la humanidad. Hablamos de las personas que nos encantan y bueno, esperamos que el de hoy os guste, que se llama Modelando tu vida. Aquí lo tenemos. Bueno, como decimos aquí, todos tenemos estándares sobre qué esperar de nuestras vidas, aunque la mayoría no seamos conscientes de ello. Por eso es tan importante conocerlos, modificarlos en caso necesario y transformarlos o transformar nuestros pensamientos, nuestros hábitos y hábitos asociados, ¿no? Nuestros pensamientos y hábitos asociados a esos modelos, ¿no? A esos estándares que nosotros tenemos en nuestra vida, seamos conscientes de ellos o no. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco todo esto con detalle, a ver qué os parece y luego tendremos una rondita de preguntas. Lo primero es, ¿qué significa modelar? Mucha gente se confunde con este concepto. Copiar es una cosa, cuando yo copio algo, yo puedo copiar un dibujo, por ejemplo, pero cuando estoy modelando implica algo que es más bien tridimensional, ¿no? Decimos que modelar significa dar forma a un material blando como barro o plastilina, creando una figura o adorno. También se usa en un sentido figurado para referirse a la acción de configurar algo material o inmaterial, como el carácter o el comportamiento de una persona, por ejemplo, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar aquí realmente. Aquí vamos a hablar del modelado de la personalidad, del modelado del carácter, del comportamiento, de la conducta, incluso de nuestros propios pensamientos, ¿no? Todos sabemos que cuando modelamos algo en este caso tridimensional, como si fuera barro o plastilina, nuestro cerebro tiene eh, neuronas y que están creciendo constantemente, se produce una neurogénesis, es decir, están ahí constantemente, incluso en la personalidad avanzada, hay un desarrollo de las neuronas y digamos que tenemos, la neurociencia ya ha demostrado ampliamente en el laboratorio que tenemos un cerebro plástico, es decir, que nosotros podemos cambiar muchísimas cosas si nos lo proponemos, ¿no? Solamente con ese condicionante que es proponérnoslo, es decir, ponerle ganas, ponerle empeño, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la diferencia entre copiar y modelar, es que copiar es como hacer una fotocopia de algo, ¿no? Como su propio nombre indica, hacer una copia de algo, como yo puedo copiar un dibujo, yo puedo normalmente bidimensional, y modelar es algo más tridimensional, algo más que incluye una forma. Por ejemplo, la forma de ver las cosas, de formas de hacer las cosas, la forma de pensar las cosas, tiene que ver con esta parte de configurar, como viene aquí, algo material o inmaterial. Fijaros que la personalidad podríamos pensar que es inmaterial y en cierta manera lo es como concepto psicológico, pero en realidad es material porque está formada por nuestras células, por los bichitos que tenemos en el estómago, nuestra microbiota que también nos afecta, nuestro segundo cerebro, por las neuronas que hay en nuestro corazón, que es nuestro tercer cerebro, y nuestro primer cerebro, por supuesto, ¿no? Que marca a través de las neuronas y las conexiones neuronales y las experiencias que tenemos, y esas conexiones o arboledas neuronales marca cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo hacemos, cómo decimos las cosas, ¿no? Bien. Entonces, hasta aquí nos dibujamos a nosotros mismos, nos modelamos tal y como nos gustaría, ¿no? Y esto viene a decir que todo se puede transformar en realidad. Nosotros antes, hace mucho tiempo, pensábamos que no era así, pero hoy en día ya se sabe que todo se puede transformar. Solo se precisa de una visión clara de lo que deseamos. Son como tres, digamos, características, ¿no? Solo se precisa de una visión clara de lo que deseamos, un compromiso firme y, por supuesto, pues pasar la acción, ¿no? Cuando tú tienes claro lo que quieres, te compromete a ello y pasas a la acción, inevitablemente va a ocurrir. Va muy complicado que realmente esto no ocurra, ¿no? Entonces, todo este proceso de saber lo que quiero, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, eh, luego, ¿a qué me comprometo? ¿No? Si me comprometo a ello realmente, o estoy hablando de boquilla, como solemos decir, ¿no? Y realmente luego voy a pasar a la acción, pues esto va a tener resultados sí o sí. Quizás no exactamente lo que tú estabas buscando o lo que tú esperabas, pero probablemente muy parecido, muy similares a lo que tú deseas, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque la mayor parte de la gente vive en cierta forma en el victimismo, como luego veremos.
El victimismo significa culpar a los demás, no responsabilizarnos y quejarnos, ¿no? Nos quedamos casi siempre en la queja, en esa, digamos, en lugar de la aceptación de lo que es en este momento, que es lo único que tiene sentido hacer en realidad, aceptar tal y como somos en este momento, tal y como nos comportamos, con nuestra luz y con nuestra sombra, y a partir de ahí evolucionar, ver lo que queremos, ver a qué nos podemos comprometer realmente, paso a paso, para ir consiguiendo cosas, no a todo de golpe. No quiero cambiar todos los aspectos de mi vida de golpe, pero sí cambiar algunas cosas que me disgustan más y mejorar otras en las que ya soy bueno también. Y luego pasando a la acción, pues se puede lograr cualquier cosa que queramos. Esto es lo que dice el coaching y lo que trabajamos los que trabajamos en el coaching, como por ejemplo yo, y que ayuda a las personas a llegar a su objetivo, ¿no? Muy bien, entonces, aquí empezamos con las preguntas interesantes, ¿no? ¿Cuáles son tus estándares? Mucha gente no sabe lo que es un estándar. Entonces vamos a verlo aquí un poco con detalle, porque es una pregunta que me hacen algunas personas, sobre todo en consulta, ¿no? Un estándar es un acuerdo, por decirlo así, entre comillas, que te sirve como modelo, patrón o referencia para elegir cómo quieres que se desarrolle tu vida. Esto incluye, por supuesto, hábitos, conductas y acciones. Es decir, un estándar es, yo quiero en mi vida, para mi vida, esto. Y si yo tengo claro lo que quiero para mi vida, como decíamos antes, me comprometo con ello y paso a la acción a través de mis hábitos, de mi conducta y de mis acciones, pues obviamente voy a tener muchas probabilidades de conseguirlo. El tema está en que muchas veces nos frena precisamente el compromiso, es que no nos comprometemos. Decimos que nos gustaría o que queremos algo, pero rara vez decimos me comprometo con esto porque realmente es que no es así. Porque cuando te comprometes, como sueles decir, como dice la alusión a muchos libros, hay muchos dichos, ¿no? Muchas frases, el universo conspira para que lo consigas. Pero tiene que haber un compromiso real, un deseo ferviente de que esto ocurra. Y esto no siempre es sencillo, ¿no? Por eso recomendamos en coaching empezar con pequeñas cosas. En el coaching y en inteligencia emocional, empezar con pequeños cambios que nos animen a ver las diferencias, las cosas que realmente están cambiando en nuestra vida y cómo están cambiando, ¿no? ¿Qué personas estarán a tu lado? ¿Qué trabajos vas a aceptar? ¿Cómo y dónde vas a vivir? Etcétera. Todo esto son cosas que están dentro de tus estándares. Es decir, ¿qué relaciones vas a tener sociales? ¿Qué relaciones de amistad? ¿Qué relaciones de pareja? ¿Qué trabajos vas a aceptar o no vas a aceptar? ¿Qué vas a permitir? ¿Cómo vas a permitir que te traten o que no te traten? ¿Cómo y dónde vas a vivir? Todo esto son cosas que nosotros podemos haber pensado o simplemente nos hemos ido dejando llevar por el río de la vida, por la corriente de la vida, dándonos más o menos golpes y llegando a donde estamos en este momento. Pero si yo no estoy conforme con esto, si yo no me quiero resignar a vivir donde vivo, o al trabajo en el que tengo, o a la pareja con la que estoy, o a las relaciones sociales que me he creado a lo largo del tiempo, pues siempre estoy a tiempo de cambiar. Solo estoy a una decisión de cambiar, de hecho. A una decisión y, por supuesto, a un compromiso. Entonces, esto es el estándar. El estándar es qué es lo que yo quiero para mí. Bien. Esto que parece sencillo o que parece fácil, y de hecho lo es, el ego lo complica mucho y lo hace de la siguiente forma, ¿no? Fijaros, para empezar un dato, ¿no? Se estima que solo el 3% de las personas, el 3%, siguen estándares definidos por ellos mismos, además de tener un plan claro para alcanzarlos en tiempo y forma. Es decir, que una muy pequeña parte de la población realmente se para a pensar qué es lo que quiere y genera un plan claro para alcanzar ese que quiere. De hecho, algunas personas que llegan a mi consulta, bueno, pues personas son ejecutivos, son empresarios, que quieren alcanzar objetivos bien a nivel personal o bien a nivel profesional, normalmente me hablan de una cosa, pero rara vez encuentras a alguien que tenga un estándar general de cómo mejorar su vida. Y esto es algo que deberíamos de preguntarnos, ¿no? Y si no te lo has preguntado, pues yo te voy a ayudar a esto, ¿no? ¿Cómo? Pues con preguntas incómodas, ¿no? Me ha encantado esta foto de este chaval así muy diciendo, madre mía, me pone en un aprieto, ¿no? Y son preguntas que, bueno, al final las puedes copiar o las puedes hacer una foto cuando estén todas las preguntas puestas aquí, porque son preguntas que te puedes hacer, desde luego, ¿no? Fijaros, ¿te has parado alguna vez a pensar en todo aquello que quieres para tu vida? Pues resulta que solo un 3%, de hecho es menos del 3%, pero vamos a poner un 3% para redondear, un 3% de las personas se paran a pensar qué es lo que quieren en los distintos ámbitos de su vida. Ya no digo los jóvenes, que hay tanta desmotivación hoy en día. Esto sería súper importante, súper interesante para las personas jóvenes preguntarse qué querrían, cómo lo querrían. Pero fijaros que los humanos somos muy curiosos. Casi siempre sabemos lo que no queremos, pero nos cuesta mucho pensar en lo que queremos.
como si nos sintiéramos culpables o no pensáramos que no hay merecimiento o que simplemente hay algo que nos está dirigiendo la vida y que nosotros no podemos hacer nada por cambiar eso, ¿no? Entonces, esto es una verdad más bien a media o directamente falsa, ¿no? Porque es cierto que hay ciertos condicionantes que impiden que yo haga ciertas cosas. Por ejemplo, si yo mido unos 60 y tengo un físico morfotipo estomórfico, de estos delgaduchos, pues es muy complicado que yo llegue a jugador de baloncesto profesional. Y ya no te digo ya si tengo 51 años, como ahora, ¿no? Ya va a ser bastante complicado, ¿no? Pues hay cosas y condicionantes que obviamente te impiden hacer cosas, pero para mayor parte de la vida, de lo que son las amistades, lo que podemos conseguir, el trabajo donde estamos, lo que estamos estudiando, si nos gusta o no nos gusta, todo esto genera uno estándar que yo me he planteado conscientemente o no, ojo con esto, ¿no? Entonces, si te has parado alguna vez a pensar en todo aquello que quieres para tu vida, ¿has hecho un plan de acción para todas esas cosas y has empezado a ponerlo en marcha? En coaching siempre decimos que no hay que tener prisa, que hay que ser paciente. Y paciente es saber esperar, ¿no? Saber esperar tranquilamente, estar tranquilo mientras esperamos que ocurran las cosas. Pero claro, no solo es esperar, también es pasar a la acción, también es comprometerse, también hacer todo lo necesario, todo lo preciso para conseguir aquello que queremos. Que muchas veces pues, nos genera pereza o nos genera malestar, ¿no? Y entonces, claro, no lo hacemos y obviamente pues no lo conseguimos. Y eso significa ausencia de compromiso real. Entonces, ¿tienes pareja? ¿Es la relación que imaginabas? ¿O has tenido varias parejas? ¿Eres de las relaciones que te imaginabas? ¿Realmente te has parado alguna vez a saber qué es lo que quieres? Aquí os puedo decir muchos ejemplos. Hay muchas veces que llega la gente a la consulta y nos dice que quiere tener pareja y cuando le pregunto cómo sería su pareja, pues no tiene ni idea, ¿no? O dice, bueno, yo sé lo que no quiero que sea. No quiero que sea esto, no quiero que sea lo otro, no quiero que sea tal, no quiero que sea cual. En el sentido de que vive de todas o asocia las parejas con todas sus experiencias pasadas, incluso la relación que tenían sus padres o sus abuelos, de forma consciente o no, y empieza a decir lo que no quiere, en lugar de decir qué es lo que quiere. Cuando tú te enfocas en lo que no quieres, te alejas del dolor. Cuando te enfocas en lo que quieres, te acercas al placer. Es mucho más gratificante acercarse al placer o tener el foco puesto en lo que quieres que en lo que no quieres, que siempre estás huyendo. Cuando estás huyendo, tienes miedo. Cuando tienes miedo, y conoces a alguien, por ejemplo, o una posible pareja, o una posible relación, entonces te encuentras que estás buscando de forma no consciente defectos en esa persona porque tienes miedo de volver a sufrir. Y esto, claro, eso es bastante desagradable, como ya por ahí habréis experimentado alguno de vosotros o de vosotras. Y la ideal es buscar lo bueno, ¿no? Buscar lo bueno en esa persona. Y para eso no tenemos que esperar, perdón, a buscar pareja, sino que podemos empezar a practicar, que esto es una técnica de inteligencia emocional, a buscar cosas buenas en las personas que conocemos, en las personas con las que nos relacionamos, con las que nos tomamos un café, con las que nos tomamos, nos vamos a cenar o almorzamos o desayunamos o con las que trabajamos. Buscar cosas buenas para practicar esto, para que cuando realmente haya una persona que pueda ser una pareja en nosotros o esa situación aparezca, nosotros ya tengamos ese trabajo realizado, ¿no? ¿Estudias o trabajas en aquello que disfrutas? ¿Cuántas veces nos llega a la consulta y las personas han estudiado cosas que no querían estudiar o incluso están estudiando cosas porque no se le ocurría otra cosa? No sé, no sabía que tenía que estudiar, no sabía que si estudiar otra cosa, si estudiar esto, mis padres me decían, mi abuelo me decía, como mi padre era médico, como mi padre era abogado, como... No, al final yo estudio muchas veces lo que me dicen que estudio o simplemente estudio algo, no porque me lo hayan dicho, sino porque realmente no sé lo que quiero y me imagino que algo me puede interesar, ¿no? Y como mis padres me decían, tengo que estudiar algo, no reflexiono, no estoy, porque el sistema educativo no está constantemente encima, ¿no? Exámenes, luego el siguiente curso y luego exámenes y tal, y no nos paramos nunca a hacer realmente este trabajo. Entonces es bastante importante preguntárnoslo, ¿no? ¿Tienes la economía que querías o esperabas? Es decir, ¿esperabas realmente alguna economía? ¿Querías tener alguna economía? ¿Alguna vez has planteado, te has puesto un objetivo? En este caso el coaching nos dice, pon las cosas por escrito, ¿no? Pon realmente lo que quieras, pon objetivos realistas. Esto no significa que no puedas poner 10 millones de euros porque quieras ser millonario. Claro que puedes hacerlo. Si realmente te quieres comprometer eso y dedicas mucho de tu tiempo y energía a esto, pues es posible incluso que lo consigas o al menos que te acerques a algo quizás más de lo que te puedas imaginar, ¿no? Pero la cuestión está en que tienes que ponerlo por escrito, es que tienes que saberlo, tienes que plasmarlo en algún sitio. Para poder modelar algo, primero tenemos que imaginarlo. Todo lo que ha creado el ser humano, ya sabéis, la frase famosa, primero ha sido imaginado por alguien, ¿verdad? Y hemos creado cosas maravillosas. Pero claro, tenemos que darnos ese tiempo para nosotros y muchas veces esto, pues no lo hacemos, ¿no? No dedicamos ese tiempo. ¿Vives cómo y donde habías planeado? Es decir,
¿Estás en la casa que te gustaría o te gustaría otra cosa? Y si no has respondido a estas preguntas afirmativamente o negativamente, depende de cuál, ¿tienes al menos un plan ya estipulado? ¿Tienes algo por escrito? ¿Tienes ya unos objetivos? El cerebro necesita ver las cosas, necesita imaginarse las cosas, necesita visualizarlas, necesita darle un sentido para provocarte la motivación óptima para lograr cualquier cosa que tú te propongas, ¿verdad? Entonces es importante que escribáis todas estas cosas. Ahora sí podéis hacer la foto si queréis a esta pantalla con el móvil o hacer una captura de pantalla si estáis viendo esto directamente con el móvil. Y quizás estas preguntas que a veces nos incomodan son las preguntas que realmente hacen que nos enfrentemos a nuestros miedos. Acordaros que lo que nos incomoda son nuestros miedos muchas veces. Y la mejor forma de afrontar un miedo es, pues eso, enfrentándolo, ¿no? Afrontándolo y enfrentándolo. Muy bien. Tu mejor versión. Tus estándares modelan tu vida. Esto lo hemos dicho desde el principio. Pero ¿cómo puedes cambiarlos sin conocerlos? Es decir, si tú no sabes cuáles son tus estándares, el caso es que la gente piensa que mucha gente cree que no tiene estándares. Y sí que los tienes. Siempre tienes un estándar, siempre tienes un modelo. Siempre hay cosas que estás dispuestos a aguantar y hay cosas que no estás dispuestos a aguantar. Hay cosas que estamos dispuestos a aceptar y hay cosas que no estamos dispuestos a aceptar. Eso nos pasa a todos. Todos tenemos un límite, sobre todo por abajo, ¿verdad? Todos tenemos un límite por arriba. Si no tenemos un estándar, si no elevamos nuestro estándar, obviamente tenemos un límite bajo. Por arriba, pero tenemos un límite bajo. Pero todos tenemos un límite por abajo. Llega un momento en el que incluso las personas con la peor de la autoestima tienen un límite por debajo, que no va a aguantar ciertas cosas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Es muy importante que conozcamos cuáles son nuestros estándares. Y de ahí también la importancia que tiene el hacernos las preguntas anteriores y en ponerlas por escrito y ver nuestro objetivo para ponernos a ello. Porque eso realmente es lo que va a hacer que disfrutes de la vida y que vivas feliz. Tener objetivos constantes de mejora. O al menos una mejora dentro de las áreas que ya has conseguido. Ojalá, y me alegraría mucho por ti que lo hubiera hecho, esas mejoras de cosas que ya has conseguido, cómo podemos seguir mejorando, ¿no? En lo que nosotros llamamos aquí en el Instituto Tomo Conciencia y dentro de la inteligencia emocional, esa actitud de mejora constante, ¿vale? Entonces, tenemos que conocer nuestros estándares y para eso tenemos que hacernos las preguntas, a veces esas preguntas incómodas que comentábamos en la pantalla anterior. Que no sean conscientes, por supuesto, no implica ausencia, no implica que no existan, solo que lo llaman o lo llamas merecimiento o lo llamas destino. Y claro, muchas veces nosotros pensamos, ¿qué es lo que yo me merezco? ¿Qué es lo que estoy destinado a hacer? ¿No? ¿Cuál es mi destino dentro de la pareja? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi destino de vivir? ¿Cuál es mi destino con respecto al propósito que tengo que hacer? No es que haya un propósito establecido, directo y definido. Quizá tengas ciertas facilidades más en algunas áreas que en otras, pero Dios te da todas las posibilidades. El universo te da todas las posibilidades, te da todas las opciones para que tú elijas qué es lo que más te gusta o qué más te gustaría, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos conscientes de esos estándares y darnos cuenta de cuando pienso que yo me merezco esto, yo me merezco lo otro, es que yo estoy destinado a esto, yo estoy destinado a lo otro, estos son errores de concepto. Porque claro que tenemos cosas que enfrentar, claro que hay cierto espacio, o al menos yo lo creo así, que hay una especie de destino en nuestra vida, pero obviamente tenemos capacidad de elección, tenemos capacidad de elección de decidir qué vamos a hacer en un sentido o en otro, ¿no? Cuando tenemos una pareja, por ejemplo, que nos trata mal y seguimos con esa persona, muchas veces es porque nosotros creemos que merecemos esa persona, o mejor dicho, que no merecemos una persona mejor. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con los temas de autoestima, ¿no? Pero claro, si tú crees que no mereces nada mejor, si tú crees que no mereces un trabajo mejor, si tú crees que no mereces una casa mejor, o simplemente te conformas o te resignas, o en el mejor de los casos lo aceptas. Si lo aceptas, pues perfecto. Pero si te estás conformando o te estás resignando, pues entonces tenemos un problema. Porque si tú aceptas, por ejemplo, la casa en la que vives actualmente, la estás aceptando, te estás sintiendo bien en esa casa y dedicas tus esfuerzos, tu compromiso a otros menesteres, a otras áreas de tu vida, eso está perfecto. Pero si tú no estás a gusto en tu casa y te empiezas a mejorar otros aspectos de tu vida, pues mejor te empiezas a dispersar, mejor centrarte en algo. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Cuál es el área de tu vida que más te molesta? Y empieza a modificar los comportamientos, las conductas, tus acciones, tus pensamientos en base a qué es lo que quieres y cómo quieres mejorarlo eso específicamente. Cuanto más específico, cuanto más claro tengas las cosas, más sencillo es que lo puedas conseguir. Esto es garantizado. Fíjate.
Tu mejor versión siempre sabe lo que quiere. No se conforma ni se resigna. Crea o encuentra sus modelos de referencia ideales y, por supuesto, los disfruta. Esto es lo que a mí me encantaría personalmente para ti. Que encontraras tu mejor versión, que escucharas a tu mejor versión, que te hicieras esas preguntas incómodas de si estoy a gusto como estoy ahora mismo, donde estoy, con quién estoy y cómo estoy, en qué estoy trabajando, en qué estoy estudiando, y te plantees cómo podrías cambiar eso si es que hay algo que tengas que cambiar. Ojalá todo sea correcto, lo aceptes, estés feliz como una perdiz. Me encantaría eso y me encantaría que me lo escribieras si estás viendo esto en YouTube en los comentarios o que me lo dijeras ahora cuando terminemos esto. Lo importante es que no te quedes quieta, no te quedes quieto. Siempre mejora, mejora, mejora. Esta es la única forma de sentirse motivado y esta es la verdadera automotivación. Siempre buscar estar lo mejor posible dentro de nuestras situaciones, circunstancias y las personas con las que nos relacionamos. Por supuesto que hay condicionamientos, cientos de condicionamientos, pero eso no implica, los condicionamientos no determinan, solo condicionan, solo te empujan, pero no te obligan a nada. Siempre tienes la libertad de hacerlo. Y yo ya sabes que siempre pienso que puedes hacerlo y yo confío en ti y te puedes apoyar en el instituto, te puedes apoyar en los facilitadores, te puedes apoyar en otros tipos de terapeutas, en otras personas, a veces incluso en amigos, para plantear este tipo de cosas y empezar a mejorar en tu día a día. Muy bien, vámonos a la frase relacionada que decimos siempre, me gusta poner una frase relacionada, esta de Arturo Orantes, un motivador latinoamericano muy conocido allí, que dice, eleva tus estándares y crea una vida fascinante. Me gusta esta frase porque es sencilla. Eleva tus estándares. Acordaros, todos tenemos un límite por abajo, pero el límite por arriba podría estar mucho más alto de nuestra cabeza o puede estar aquí y estamos como casi chocándonos y nos genera cierta incomodidad. Eleva tus estándares y crea una vida fascinante en cualquier área de tu vida. Empieza por una y cuando le hayas mejorado pasa a otra. Puedes hacer una visión general de lo que quieres y empezar a ponerlo por escrito y a lanzarte a por ello. Yo te animo a que lo hagas. Muy bien. Por último, vamos a hablar, como siempre, de nuestro próximo retiro de inteligencia emocional y coaching de vida que vamos a hacer en junio. Es el Cuatro Esferas, un retiro formativo intensivo de alto impacto en el que aprendemos, sentimos, liberamos y compartimos, en donde trabajamos con la responsabilidad, el perdón, el desapego y la reconexión con el amor que ya somos, estudiando la proyección, la culpa, el apego y el miedo. Y empieza a transformarlos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Esto sería el 27, 28 y 29 de junio en la Casa Diocesana de Málaga. Esto tenemos hasta el 10 de junio, nos quedan 7 días todavía, una semana. Hasta el 10 de junio tenemos un descuento todavía de 100 euros, ¿vale? De 100 euros de descuento con respecto al precio original. Aún lo podéis encontrar así en la página web. Y y quería comunicaros esto, que ya lo comentamos en el último webinar, pero quizá no puse el suficiente énfasis. Somos el único instituto de formación de inteligencia emocional en España, que sepamos nosotros, en España, que da becas, que está ofreciendo becas a estudiantes y a desempleados. Así que los que me estéis escuchando, los que veáis esto en el futuro en YouTube o en cualquier otra plataforma, pues ya sabéis, ponerlo en contacto con nosotros en info@emoconciencia.com, aquí abajo lo tenéis el cartel, o llamarnos al teléfono del instituto y estaremos encantados de estudiar vuestro caso, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí el webinar de hoy y ya sí os abro paso a si queréis hacer alguna pregunta o si ha surgido alguna duda, podéis abrir micro. Hola, buenas tardes. De nuevo, pues Hola Vicky, ¿qué tal? muchas gracias, Miguel Ángel. Pues aquí estoy yo con mis preguntas que me surgen. Por un lado, quería preguntar, es decir, hay muchas herramientas, yo que ya llevo tiempo haciendo cosas con el instituto y demás, pues conozco varias herramientas. ¡Uy, por Dios, qué escandalera! Y decir alguna acción que sea citarla, porque bueno, está la priorización, planificación, es decir, a la hora de modelar un poco, de planificar un poco qué es lo que quieres hacer, eh, y distintas herramientas, o la meditación también, ¿no? Para modelarse un poco a uno mismo, neuronalmente o lo que sea.
quería que citaras algunas de las más importantes, digamos, para tenerlas presentes. Y después, por otro lado, también, desde qué momento, porque bueno, estar mal, pues, oye, pues también natural, es decir, estar mal. ¿En qué momento nos tenemos que plantear que ya ese estar mal no es normal? Muy bien, Vicky, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo voy a empezar por esta última, ¿no? Tienes razón que efectivamente todos tenemos, de hecho, el ser humano, esto lo hemos comentado ya en otras formaciones y en otros seminarios web, en seminarios online, decimos que no siempre, nadie está siempre bien, ¿vale? Nadie está siempre bien. Es decir, somos, como seres humanos, nuestro sistema nervioso está diseñado para, ya no digo lo que dice mucha gente por ahí, ¿no? Para ver lo negativo y todo esto, que podría ser que haya un condicionante, bueno, puede ser que haya, y de hecho seguramente habrá algún condicionante en ese sentido, ¿no? Pero es verdad que el propio sistema nervioso tiende a hacer oscilaciones, es decir, todos tenemos como oscilaciones, ¿no? Entonces, dentro de esas oscilaciones, nos encontramos con que, de alguna manera, ver pequeñas oscilaciones en nuestro estado de ánimo es normal. Algún día puede haber alguna situación concreta que nos saque de nuestras casillas, como suele decirse, cuando nos enfademos, o algo que nos toca más un poco porque tiene que ver más con la familia, con cualquier cosa por el estilo. Esto obviamente pues, es normal también y no pasa nada, ¿no? ¿Cuándo es cuando decimos que ya no es normal estar mal? Bueno, pues cuando esas oscilaciones empiezan a convertirse en picos, ¿vale? Entonces empieza a convertirse en picos o en valles. Pero fíjate, incluso muchas veces queremos estar como muy bien, intentamos estar como muy bien y resulta que mm, cuando nos sentimos muy bien, luego nos pega también el bajón, muchas veces, ¿no? Entonces, evitar los extremos es importante, evitar los picos y evitar los valles. Cuando vemos que hay muchos picos o cuando esos malestares, esos valles sobre todo, que son el malestar y lo que representa gráficamente el malestar, se alargan en el tiempo, más de 2 o 3 días. Si tú estás más de 3 o 4 días a la semana mal, ahí ya te está diciendo que hay algo que no va bien. Y esta pregunta está muy bien porque va a colación además de un poco de la primera pregunta que estabas haciendo, ¿no? De cómo modelamos nuestra vida. La mayor parte de la gente está desmotivada, la mayor parte de la gente está en el victimismo, está en el malestar porque realmente no están moldeando su vida, no están modelando su vida. Y no están modelando porque, como decíamos al principio, ni siquiera sabemos cuáles son nuestros estándares, no sabemos cuáles son los estándares que nosotros seguimos, cuáles son las cosas que nos gustarían, ¿no? No nos hacemos esas preguntas incómodas que comentábamos antes, ¿no? No las ponemos por escrito, no dedicamos a este tipo de cosas. Yo llevo ya muchos años haciendo, digamos, como experimentos, por decirlo así, Pero vamos, en los que escribo cosas que finalmente se acaban cumpliendo, ¿no? Sobre todo cuando le pongo un poco de atención a diario, cuando escribo cosas y digo, pues me gustaría que pasara esto, me gustaría que pasara lo otro, lo pongo por escrito y todas las mañanas lo leo un poco en una cartulina, como esta, por ejemplo, aquí tengo escrito algunas cosas, esta es una de mis cartulinas, y cuando hago esto, me doy cuenta que tomo decisiones en el día a día, de repente tomo decisiones que están relacionadas precisamente con esto que yo quiero conseguir, ¿vale? Entonces es como que mi cerebro se pone atento a ese tipo de factores, a ese tipo de ideas que yo he ido generando y empiezo a resolver o a ser más creativo en ese área concreta en lo que quiero conseguir, ¿no? O que yo me gustaría que ocurriera. Pero pasa de una forma un poco no consciente. Así, fíjate, tan sencillo como escribir una cartulina de lo que te gustaría que pasara aproximadamente, una cortina como esta, leer un poco leerlo a diario, simplemente leerlo, repasarlo, aunque sea una vez al día. Yo recomiendo siempre 2 veces al día, recomendamos en el instituto 2 veces al día por la mañana y por la noche y tenerlo en cuenta. Puedes escribir, antes escribía solo uno, siempre recomendamos, escribe una y cuando le hayas conseguido pasa a otra. Ahora ya últimamente lo hago más veces, escribo más cosas, escribo 3, 4, 5, 6 cosas, porque ya llevo mucho tiempo practicándolo y funciona muy bien. No siempre consigues todo, a veces te quedas a un paso de algo, pero normalmente vas orientado, vas orientado. Y sobre todo si empecéis con cosas sencillas, os vais orientando, ¿no? Y luego, respondiendo ya definitivamente a la pregunta de modelar tu vida, ¿cómo modelamos nuestra vida? Primero, genera estándares. Cuando sepas cuáles son tus estándares, y esto tienes que hacerlo por escrito, tienes que pararte a pensar, tienes que, en la medida de lo posible, elevarlos. ¿Por qué es importante elevarlos? Porque tienes que elevarlos hasta un punto en el que sea desafiante, o sea, que no te agobie, que no te choque con la cabeza, que sea desafiante, que esté bastante alto, pero que quizá te tengas que elevar, tengas que esforzarte para llegar. Porque si es demasiado elevado, puede ser que te desmotive. Y si estás demasiado
cerca, puede ser que sea poco motivador. Entonces tienes que estar en un punto como intermedio, ¿no? Pongo la mano aquí para que lo veas como gráficamente. Esto por ahí. Una vez que tienes los estándares y los elevas, ligera o a veces incluso diría que sensiblemente, entonces tienes que empezar, como tú decías, a priorizar, Vicky, a priorizar y planificar. Es decir, tienes que empezar a decir en qué vas a comprometerte. ¿A qué te vas a comprometer de verdad? Al compromiso de verdad. Y cuando te comprometes con algo de verdad, entonces empiezas a priorizarlo y planificarlo. Empiezas a verlo en tu tarjeta, empiezas a actuar en consecuencia, a hablar con personas. Muchas veces nos da cosa preguntar cosas, otras cosas a otras personas, nos da cosa hablar con otras personas. Y esto es súper importante. Normalmente casi todo lo que queremos lo vamos a conseguir a través de terceras personas. Normalmente de forma directa o indirecta, pero lo vamos a conseguir a partir de terceras personas. Por eso es tan importante que nos guste la gente, ¿no? Una cosa que decimos mucho en el instituto desde siempre, ¿no? A mí me encantan las personas y por lo tanto puedes conseguir cosas con esas personas. Pero es importante que te pongas tus estándares, que los tengas claros y te pongas a trabajar en ellos. Empieza por cosas pequeñas, prioriza y planifica y a partir de ahí ya verás cómo vas a empezar a ocurrir, como nosotros, a mí me gusta decir, pequeñas pinceladas de suerte o pequeños mini milagros, ¿no? Mini milagros que van diciendo, uy, sincronicidades, cosas que dices, uy, pues no me esperaba esto, pues no me esperaba lo otro, ¿no? Y esto es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando hablabas de la meditación, ya para terminar, para modelar, bueno, tú puedes hacer visualización creativa y meditar un poco dentro de tu visualización. Aunque la meditación propiamente dicha, ya sabéis, por nuestro taller de compasión activa, nuestro retiro de compasión activa, no es exactamente, no sirve exactamente para modelar, aunque definitivamente transforma tu cerebro, pero no de la forma en la que estamos hablando de conseguir cosas, ¿no? Sino de simplemente estar más tranquilo, estar más relajado, estar más conectado contigo mismo y con tus emociones. Y bueno, creo que ya he respondido todo lo que, lo que me has dicho. Muy bien. Estupendo. ¿Alguien más quiera preguntar algo? Yo quería preguntar, Miguel Ángel, porque hay muchas personas que quieren de alguna manera cambiar su vida o que no están conformes con algunas áreas de su vida, pero antes de llegar a este modelado, ¿no? Que es en qué quiero mejorar, en qué área y tal, eh, hay una parte como una especie de vacío, ¿vale? Que es que se desconocen, ¿sabes? No tienen una percepción de sí mismos, nos han dedicado este tiempo, que es como el primer paso, ¿no? Para poder incluso tomar una decisión. De... Entonces, esta parte que cuesta mucho, ¿vale? O sea, en coaching también pasa, es decir, pueden pasar incluso varias sesiones hasta que esa persona se da cuenta que realmente no se conoce a sí mismo. O sea, que está muy hacia afuera en cuanto a lo que socialmente se espera de él, lo que ha sido su vida o lo que puede ser su vida, y no se ha hecho esas preguntas incómodas, ¿no? Que ponías ahí. Y esta parte a mí me cuesta, digamos, un poco ver, porque este tipo de webinars yo creo que tienen esa función, ¿no? El llegar a más gente y que la gente pueda hacerse esas preguntas de una manera más relajada, sino no llegar a tener esa especie de vacío existencial, ¿no? Sino que entre en parte de su educación emocional o de su conversación social, que no se habla mucho, la verdad. O sea, la gente pregunta cómo estás, pero en el fondo no están preguntando realmente cómo se encuentran, ¿sabes? La gente no habla de sus emociones, Sí. ¿no? Entonces, esta parte un poco es como enfocarse en uno mismo, ¿no? Creo que es como la primera parte que habría que, el primer paso a dar, te has enfocado en ti, porque lo de fuera está, o sea, el trabajo, la posición, la familia, todo ese tipo de cosas son como cosas externas, ¿no? Sí, bueno, aquí hay, digamos, yo esto lo separaría en dos claves, ¿no? Para mí la primera clave, llevo casi 20 años haciendo esto, ya sabéis, para mí hay dos claves. La primera está relacionada con los condicionamientos sociales y familiares. Es decir, lo que se supone que te toca, ¿no? Porque lo ha dicho tu familia, por dónde has nacido, por dónde has estado, es como el que nace en una isla bananera y entonces dices, pues todo el mundo trabaja de bananero, pues tu aspiración es trabajar como bananero, ¿no? Entonces eso es un condicionamiento. Eso no implica tú puedes decidir emigrar, dejar tu familia atrás y buscarte la vida en otro sitio, ¿verdad? Pero no es fácil, porque tienes ese techo de cristal, ¿no? Que decimos muchas veces,
que está relacionado con ese condicionamiento social y familiar, ¿no? Entonces, mucha gente está dentro de este condicionamiento social y familiar, por un lado, ¿no? Esa es una de las claves. Por eso es tan importante la toma de responsabilidad de la que hemos hablado también durante el webinar, ¿no? Y la segunda clave es la instalación en la victimización, ¿vale? En la victimización, que también hemos hablado de esto, ¿no? Es decir, al final se trata de que las personas se victimizan desde el punto de vista de que echan la culpa a los demás, a otras personas, a otras situaciones, a otras circunstancias, a la sociedad, a la familia, a la economía donde viven, al país donde están, a la política, a donde quieran, ¿no? Y al final todo esto acaba provocando digamos, con un desempoderamiento literal que acaba hundiéndote en el victimismo, porque al echar la culpa a los demás no tomas responsabilidad, como no tomo responsabilidad me acabo quejando y me instalo en la victimización, ¿vale? En la queja, me instalo en el lamento. Y cuando haces eso, hostia, es que esto genera una adicción, ¿sabes? Esto genera adicción en la gente. Digamos que la primera clave que está relacionada con el contexto social, económico, local, donde ha nacido, etcétera, etcétera, tiene como un condicionamiento más, como diría, algo más fácil de trabajar, ¿no? Porque es algo que dice, bueno, si te convenzo de lo contrario, es más fácil de convencer, es más fácil de verlo. A veces la gente entra en hartazgo y dice, bueno, pues ya esto, me voy de aquí y salgo de donde estoy, ¿no? Pero cuando estás instalado en el victimismo, da igual a dónde vayas, ¿sabes? El victimismo te sigue, porque es un modelo, es una creación, una co-creación de tu ego dentro de ti y que está generando ese malestar, esa queja, esa victimización que hace que te estés comparando constantemente con los demás, que sientas envidia también, porque te baja la autoestima, la victimización te baja la autoestima, y hay una pescadilla que se mueve la cola, es como un bucle negativo, ¿sabes? Del que no es fácil salir. Entonces, para mí, la primera clave es más fácilmente salvable a través de hacerse consciente de ella, pero desde la perspectiva, desde la primera perspectiva, primera clave, la victimización requiere de un trabajo más profundo, ¿no? Afortunadamente nosotros, tú como coach también y facilitadora de la técnica conciencia, pues tenemos unas herramientas que no todos los coaches tienen, ¿verdad? Que podemos trabajar más a nivel emocional, que podemos trabajar en esos condicionamientos, que nos puede llevar más o menos tiempo, te puede llevar una sesión, te puede llevar dos, te puede llevar tres, pero al final la persona, si tiene propósito de salir, va a salir. Si se lo explicas bien, si lo planteamos de la forma adecuada, la persona va a salir, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos claves principales que debemos de tener en cuenta. Gracias. Gracias a ti, Ana. Bueno, si tenéis alguna pregunta más, respondría una pregunta más o una cuestión más. Y si no, pues damos por finalizado el webinar. Voy a ver un poquito de esto. Yo solo no quiero ser pesada, ¿no? Pero a raíz de un poco, a raíz de un poco de lo que has comentado, ¿no? De tomar conciencia, ¿no? Si estás en modo victimismo y tal. Porque, no sé, recientemente a nivel social hay también como una especie de un discurso como que toda esta capacidad de que tú tienes de cambiar las cosas, como que esto no es real, ¿no? Esto es un poco, es una tendencia que está, bueno, yo creo que lleva mucho tiempo, pero que ahora, como hay mucha, digamos, información a nivel general sobre el tema de autoestima, gestión, coaching incluso, hay también una contracorriente que dice, ojo, no te engañes, tú no puedes hacer lo que quieras, sigue siendo victimismo, pero que hay mucha gente que se refugia en esto de, esto te va a valer 2 meses, 3 meses y luego todo va a volver a ser igual porque tú no tienes la capacidad de cambiar tu vida. Que esto es una de las, vamos a decir, de las epidemias mentales que hay por ahí, que frustran a la gente pensando que estos son picos de trabajo, de gestión, en vez de pensar que esto es un camino de largo recorrido, que es una proyección de vida, lo que estás realmente haciendo, ¿no? Modelar todo aquello y ser tu mejor versión. Esto es. Bueno, al final, fíjate que esto es una estadística de coaching, de coach, ¿no? Este del 3% que te he dicho, menos del 3% de la gente piensa en lo que quiere, ¿no? Es que es alucinante. Yo cuando lo he leído me he quedado flipado porque no lo sabía, no sabía este dato. Lo busco, ¿no? Con la inteligencia artificial ahora puedes buscar muchas cosas así y hacer una especie de estimación de todas las webs que hay, todo esto, y es muy interesante, ¿no? Entonces, al final, efectivamente, la victimización, como decíamos, es un factor muy importante. Pero esto de que puedes o no puedes, no te creas que puedes hacer todo. No, yo no he dicho todo. Yo en ningún momento he dicho todo. Yo he dicho que puedes elevar tu estándar.
elevar tu estándar no es que tú vayas a ser, que todos podemos ser multimillonarios y que todos podemos estar tocándonos la panza en nuestro sillón de en nuestra oficina, en nuestro ático, en un rascacielos. Eso sería imposible, obviamente, ¿no? Simplemente decimos de elevación de estándar. Es decir, si tú no sabes cuáles son tus estándares, no sabes cuáles son tus modelos, tus patrones, no sabes cuáles son tus referencias, es muy difícil decir si estás bien o estás mal. Pero sin embargo, fíjate qué curioso, la mayor parte de la gente no se siente feliz, no se siente bien, porque no conoce este hecho, se siente víctima de su vida, se siente víctima del universo, de Dios, de lo que sea, y entonces se siente mal, se siente desmotivada, porque tampoco hace nada por crecer. Entonces, eso por un lado. Y por otro, esto que decías, que las personas se ponen 3 meses y luego lo vas a dejar, esto efectivamente puede ocurrir así, y de hecho ocurre. Pero ¿por qué ocurre? Eso tendríamos que preguntarnos. Bueno, pues ocurre porque tú realmente no tenías un compromiso firme con lograrlo. Porque cuando el que tiene un compromiso firme con lograrlo, la historia está llena de gente de éxito, y no me refiero al éxito social o económico, me refiero de éxito en muchísimos ámbitos en los que alguien se empeña en algo, le pone toda su energía, le pone toda su atención, le pone toda su intención y lo consigue, o al menos se queda muy cerca de conseguirlo, no quizá exactamente como quería, pero sí de una forma mucho más cercana a ese estándar ideal que podía llegar a tener, ¿no? Entonces, pues, claro que sí. Si te falta compromiso, pues obviamente va a ser más difícil que llegues. Pero ojo, ojo con no tener compromiso con nada. Porque si no tienes compromiso con nada, ya eres una víctima. Y ya estás jodido o jodida con perdón. O sea, esto es así. Es decir, al final tienes que tener objetivos, tienes que tener metas. El cerebro funciona por direcciones. Y por eso decimos que los estándares que sean un poco más altos de lo que, o más altos, sensiblemente más altos de lo que tú esperas, pero que sea pero tampoco te desesperes por no llegar a eso, ¿no? Al final es llegar a ese punto, a ese equilibrio que en cada uno de nosotros es personal. Y tú como coach también, pues ya sabes que hay que buscar y saber buscar en el cliente que tienes delante, en ese cliente, pues tener esa idea, ¿no? Esas preguntas asociadas, esas preguntas correctas para que la persona llegue por sí misma a sus conclusiones, ¿no? A las conclusiones de cuál es su límite, de cuál es su equilibrio dentro de lo que quiere o conseguir o quiere dejar de conseguir, ¿no? Al final todo esto es súper importante. Pero que ya te digo, la mayor parte de la gente que se siente mal es porque muchas veces no está a gusto con su trabajo, no está a gusto con su pareja. Te digo por todo lo que me llega a consulta, es que no me lo estoy inventando, que esto me llega a consulta a diario, ¿no? Es decir, no está contento con su pareja, no está contento con su trabajo, no está contento con su familia, no está contento con sus amistades, no está contento con su vida en general. Perfecto, eleva tus estándares. ¿Cuáles son tus estándares? ¿Por qué te mantienes esa vida que no te gusta? Pues porque en el fondo es lo que creen que merecen y la autoestima la tienen por los suelos. Entonces, claro, de nuevo, volvemos al bucle, volvemos a la pesquería que se muere de la cola. Y ahí sí es muy complicado, ¿no? Al final tienes que elevar tus estándares. ¿Qué quieres? Siéntate, piénsalo, céntrate. Y a partir de ahí vamos a trabajar con esto. Y luego ya con técnicas de conciencia trabajaremos con las creencias. Y esto vuelvo al principio de tu pregunta. Es que la gente cree que esto no es posible. Este es el tema. Que crees que no es posible. Y si tú crees que no es posible, ni lo vas a intentar. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final una de las cosas que yo más hago en consulta es eliminar las creencias limitantes con respecto a aquello que tú me estás planteando. Eso es lo primero que hago. Ya sabes que en mi consulta viene algo de coaching, pero sobre todo viene temas de sintomatología, ¿no? Entonces, yo, claro, no tengo tanta oportunidad de trabajar con estas creencias. Muchas veces decimos que tiene exceso de control y eso le genera ansiedad por autoexigencia, ¿no? Vale, perfecto. Hay una frase que dice, hay algo que me impide dejar de autoexigirme, ¿no? Y realmente creen y se identifican con esa frase, aunque no sea algo que digan coloquialmente de forma habitual, ¿no? Pero esto es así y está ahí en sus mentes, ¿no? Está en su no consciente y ahí es donde nosotros trabajamos, incidimos y donde tenemos nuestro gran potencial, ¿no? El gran potencial de la técnica conciencia, ¿verdad? Bueno, Totalmente. O sea, yo creo que el tema de las creencias limitantes y los valores que rigen tu vida, que la gente le cuesta responder esas preguntas incómodas. Pero realmente si respondes las preguntas incómodas, ahí está la clave. Ya se pues, hace un silencio. Si te preguntan algo y no te gusta la respuesta, pues es tu respuesta. Si quieres cambiar la respuesta, tendrás que hacer algo. efectivamente. De hecho, son incómodas porque hay miedo detrás, ¿no? Hay miedo, hay rabia, que viene del miedo, hay tristeza que oculta el miedo y la rabia, ya sabes lo que hablamos siempre en nuestro protocolo, ¿no? Nuestra idea. Bueno, Alma ha Dime. levantado la mano. Gracias, Ana. Eh, cuéntame, Alma. Hola. Nada, nada, era como ya está, pero es que estaba comprando, entonces no podía. Estaba en el líder. Que podéis mandar la captura
de las preguntas y eso que se tenían que hacer, o sea, de Bueno, de las hecho, que hacen. ahora como se está grabando, lo subimos a YouTube y ahí puedes capturarla, puedes hacer Ah, la vale, es foto, lo verdad. puedes en YouTube y lo captas Vale, ya. ahí. Es verdad, perdón. Pues ya está, que muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti, Alma. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ya sabéis, si queréis hacer, si estáis viendo esto en YouTube, hacer el comentario, queréis hacer un comentario en YouTube, os le agradezco alguna pregunta, también respondemos preguntas por allí. Suscribiros al canal, ¿vale? Darle a la campanita para que os lleguen los mensajes. Ya sabéis que nosotros no publicamos, publicamos poquísimo en realidad comparado con otra gente, otros youtubers. Nosotros no nos consideramos youtubers, ni mucho menos por el estilo. Pero bueno, podéis poner la campanita para que eso pues siempre ayuda al canal. Y nada, estamos en contacto. Nos vemos, si Dios quiere, el Dios mediante el mes que viene y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas Muy bien. gracias.